¿Qué onda, gente? Bienvenidos a una nueva video reacción. El día de hoy veremos un video de Demian Lukin y el video es de ¿Por qué el terror analógico da tanto miedo? Ya sin más que decir, espero lo disfruten. El terror analógico es un subgénero del horror que utiliza la estética y los formatos de la tecnología analógica, como cintas VHS, transmisiones televisivas antiguas, cámaras de seguridad o grabaciones caseras. Todo esto con la intención de construir una narrativa inquietante que simule ser real. Sin embargo, definirlo como terror retro sería reducirlo mucho de lo que representa, porque el terror analógico no utiliza la estética antigua solamente por nostalgia visual, la utiliza porque existe una relación muy específica entre las personas y las tecnologías del pasado. Las imágenes antiguas poseen algo que las imágenes digitales modernas ya no tienen, una gota de imperfección humana. Los VHS tenían ruido, las cámaras antiguas se ven un poco desenfocadas, las transmisiones de televisión fallaban y el audio se escuchaba medio feo. Todas esas pequeñas imperfecciones generan una sensación de autenticidad. Y curiosamente, parece que mientras más limpia y perfecta se vuelve una imagen, se ve menos real. Mientras más defectos tiene una grabación, más sentimos que podría ser. Donde yo siento que se veía más así es como en la televisión abierta. Cuando estaba más pequeño, que será como unos 8 o 9 años, sentía que los comerciales, principalmente los que salían en la televisión de cuando se solicitaba ayuda para buscar una persona, siento que eran más como que de ese tipo, como que te daban una sensación de inquietud que hasta miedo daba. De hecho, muchas veces yo evitaba mirarlos o si veía que pasaba a cortes comerciales, era que trataba de no verlo. Trataba de regresar unos 5 minutos después hasta que ya lo que sea que estaba viendo regresara. Pero vuelvo a lo mismo. Siento que es más como por ese tipo de comerciales, de anuncios, que siento que es a lo que se refiere. Ser auténtica. El terror analógico entiende perfectamente esa contradicción. Por eso, la mayoría de estos contenidos se presentan como archivos encontrados, transmisiones interrumpidas, señales de gobierno, grabaciones hechas en casa o programas infantiles extraños. La intención no es que la persona que las vea comprenda una historia, sino que sienta que descubrió una evidencia. Justo ahí se encuentra una de las claves más importantes del género. El terror analógico convierte al espectador en un maldito morboso investigador. A diferencia del cine tradicional, donde la narrativa suele contarse de una manera más directa, el terror analógico funciona mediante fragmentos. Nunca entrega toda la información completa, nunca explica en su totalidad qué es lo que está ocurriendo. En lugar de eso, deja pistas dispersas, símbolos, mensajes ocultos, imágenes subliminales, sonidos invertidos, códigos, silencios, etc. Cosas que nos obligan a llenar los espacios vacíos de una narrativa. Y para nuestra mente, los espacios vacíos son mucho más aterradores que las respuestas claras, porque nuestro cerebro teme más a lo desconocido que a lo visible. Para entender el terror analógico no basta con analizar internet o cintas de VHS. Hay que entender primero cómo el horror ha evolucionado históricamente, porque el horror nunca ha sido solo entretenimiento. El horror es un reflejo de la sociedad y de su cultura. Cada época produce monstruos distintos porque cada época le teme a cosas distintas. En los años 20, películas como Nosferatu representaban el miedo a lo extranjero, lo desconocido y lo monstruoso. El expresionismo alemán utilizaba sombras exageradas, arquitectura imposible y figuras deformadas para reflejar el trauma psicológico de una Europa devastada después de la Primera Guerra Mundial. Y junto a Nosferatu aparecieron otros monstruos clásicos que terminarían definiendo el horror moderno, como Drácula y Frankenstein. Drácula representaba el miedo a lo desconocido y a la corrupción externa, mientras que Frankenstein reflejaba algo todavía. Yo nunca entendí ese tipo de películas, o sea, primero visualmente no llama mucho la atención, así que es muy raro que digas, que alguien lo haya visto, que digas que alguien pequeño diga, ay, a mí me gusta. Pero yo nunca sentí que fueran tanto como que de terror, ¿no? Siento que era más como que, obviamente lo que para ese entonces, cuando las salieron las películas, pues era lo que había. Pero ya cuando uno las miraba, sentía que era más como tipo cómico, o me daba esa impresión de que podría ser algo cómico, o incluso algo serio, pero nunca así algo que digas que de miedo.
más interesante, el miedo al avance científico y a la obsesión humana por intentar controlar cosas que no comprende. Décadas después, durante la Guerra Fría, el horror empezó a obsesionarse con invasiones invisibles, paranoia política y amenazas internas. Películas sobre extraterrestres, reemplazos de identidad y conspiraciones reflejaban el miedo colectivo al espionaje, al comunismo y a la aniquilación nuclear. Más adelante, durante los años 70 y 80, el horror comenzó a enfocarse en la psicología humana y la violencia cotidiana. Obras como El Resplandor o Halloween exploraban el aislamiento, la fragilidad mental y la sensación de que el peligro ya no estaba en castillos lejanos, sino dentro de la propia sociedad. Y en esa misma época nacieron figuras icónicas como Freddy Krueger, Jason o incluso hasta el Chucky. Freddy Krueger. Bueno, en estos casos a mí ya me tocó, ¿no? O sea, ver ese tipo de películas, estas sí ya son más como que era más común que pasaran. Y claro, ahorita que uno lo piensa suena algo tonto, ¿no? Es como que un muñeco que te puede matar, que mide menos de 1 metro. Ahorita si lo veas, le das una patada y te vas corriendo. Pero en su tiempo, cuando uno es niño que pues se cree todo, no, de plano sí da como que esa sensación, ¿no? Da mucho miedo. De plano, sí, no me gustaban. De hecho, en las escuelas muchas veces en convivios hacían de que pasaban películas para esas fechas. Y de plano yo era de los que no les gustaba estar o prefería faltar o simplemente salirme por el hecho de que a mí me da mucho miedo. Creo que fue igual Freddy Krueger, las de Halloween también, son cosas así que nunca disfruté. Transformó los sueños en un lugar inseguro. Jason representaba el miedo a la violencia irracional y al slasher adolescente, y Chucky hizo algo muy importante para el futuro del horror: convirtió un objeto cotidiano e inocente como un juguete infantil en una gran amenaza. Algo que debería sentirse seguro dejó de serlo, y justamente esa idea sería una de las bases emocionales del terror analógico años después. Internet cambió completamente nuestra relación con el miedo. Antes el horror estaba muy separado de la realidad. Ibas al cine sabiendo que ibas a ver ficción, pero Internet destruyó completamente esa barrera que existía. Porque Internet no tiene un contexto específico, ya que puedes encontrar videos reales, teorías conspirativas, noticias falsas, archivos extraños, grabaciones perturbadoras, creepypastas, transmisiones misteriosas, incluso material ilícito como el gore o los famosos videos snuff, todo mezclado en un mismo espacio. A principios de los 2000 comenzaron a surgir las creepypastas, historias de horror distribuidas digitalmente que simulaban testimonios reales o archivos encontrados. Personajes famosos como Slenderman o Jeff the Killer no nacieron en estudios cinematográficos, nacieron en foros de internet. El horror dejó de sentirse como algo postproducido, ahora parecía espontáneo, casero, real. Las creepypastas fueron fundamentales. Ese video sí, siempre escuché hablar de él y obviamente como que todos en internet lo iban a escuchar y muchos dicen que lo vieron, pero realmente solo lo que se sabe, ¿no? Pero sí es como menciona, las creepypastas también influyeron mucho. En este caso, igual, hablando de mi experiencia, pues obviamente vi lo que fue Slenderman, Jeff the Killer, entre otras. Y claro, al inicio dices, ay, no, si se ve feo, que no sé qué. Ya luego cuando uno es adolescente dice, ¿sabes qué? Yo me identifico con, no, soy yo, es mi personalidad, se basaban en mí. Y hoy en día que te pones a verlo, a pensarlo, te pones a decir qué pena, ¿no? ¿Qué cosas creías que te gustaban o que uno mismo se sentía identificado? Es porque introdujeron una idea que luego sería esencial para el terror analógico. El horror funciona mejor cuando aparece una anomalía dentro de lo cotidiano. Ay, no. Aunque en internet existan Ya múltiples... siento para dónde vas, siento que son como que de ese tipo de videos donde se ven antiguos y de la nada empiezan a parpadear o salir cosas algunas. antecedentes, muchos consideran que el verdadero nacimiento del terror analógico moderno ocurrió con Local 58. Esta fue una serie creada por Chris Straub que simulaba ser un canal de televisión local aparentemente normal, pero cuyas transmisiones comenzaban a volverse cada vez más perturbadoras. Alertas de emergencia extrañas, mensajes públicos corruptos y señales intervenidas por algo desconocido. Ahí estaba lo interesante de Local 58. La serie entendía perfectamente cómo funcionaba
manejaba la autoridad mediática, porque cuando vemos una alerta gubernamental, un mensaje educativo o una transmisión pública, nuestro cerebro automáticamente asume que la información es legítima. Esta serie utilizó justamente esa confianza para romperla y engañarnos. Y eso genera un miedo extremadamente moderno, el miedo a la corrupción de la información. Ya no se trata de un monstruo escondido debajo de la cama, ahora el miedo viene de las propias estructuras que deberían protegernos. Justamente ahí es donde el terror analógico comienza a diferenciarse del horror tradicional, porque no solo juega con el miedo, también juega con nuestros recuerdos, ya que uno de los aspectos más fascinantes del terror analógico es cómo utiliza la nostalgia, ese bello, peligroso sentimiento normalmente asociado con seguridad, infancia, familiaridad y recuerdos del pasado. Pero este tipo de terror toma esos recuerdos y los distorsiona por completo. Las caricaturas se vuelven perturbadoras, los comerciales nos hacen sentir incómodos y las fotografías parecen estar malditas. Y eso produce una sensación muy particular, la pérdida del refugio emocional. El pasado deja de sentirse seguro, y cuando incluso la nostalgia se vuelve inquietante, el espectador pierde completamente la estabilidad emocional, porque el terror analógico entiende bien algo importante. Lo más aterrador no siempre es lo desconocido, a veces es ver algo familiar comportándose de manera incorrecta. Y esa sensación de reconocer algo, pero sentir que hay algo mal, es justamente una de las bases más importantes de este tipo de terror. Quizá la razón más importante por la que el terror Ay, analógico no, se eso volvió sí, tan popular no sí se tiene ve realmente como que ver con el que horror, sino con el te dan contexto en el que una vivimos sensación rara. actualmente. Estamos rodeados de sobreinformación, algoritmos, fake news, inteligencia artificial y manipulación audiovisual. Nunca en la vida habíamos consumido tanta información y al mismo tiempo nunca había sido tan difícil confiar en ella. Hoy una voz puede ser clonada, un rostro puede ser generado y un video puede ser completamente falso. La realidad es que el mundo digital dejó de sentirse estable. Esto generó que vivamos en una crisis moderna de percepción, ya que durante años crecimos bajo la idea de ver para creer, pero Internet destruyó completamente ese principio. Las imágenes ya no garantizan verdad, y justamente ahí nace el verdadero horror del terror analógico. No en los monstruos, sino en la duda, en la sensación constante de que algo está mal con la realidad que estamos viviendo. Quizá el terror analógico se Sí, volvió tan no, de plano importante porque sí de es algo cierta que sí te manera es uno causa de los esa grandes sensación de horrores nacidos incomodidad. A mí me completamente de Internet. perturba Es un mucho. género construido por una generación que creció entre lo analógico y lo digital, una generación. Por ejemplo, yo siento que hoy en día con la inteligencia artificial, siento que hace que tenga aún más poder la gente de crear este tipo de videos de terror analógico, como lo menciona. Siento que ya hoy en día tienes una idea, se lo dices a una inteligencia artificial y lo va a hacer. Y causa eso, esa sensación de incomodidad, de querer irte a apartar la mirada para no seguir viéndolo. Que recuerda los VHS y los DVDs, pero también vive rodeada de algoritmos, inteligencia artificial y sobreestimulación constante. Y tal vez por eso este horror se siente tan cercano, porque no habla de castillos embrujados ni de leyendas antiguas. Habla de pantallas, de señales, de información, de identidad, de Lo las... que les decía era de Habla de dónde está. pantallas, de señales, de información. Ese tipo de anuncios eran los que de plano me causaban mucha incomodidad. Y más cuando estaba solo y luego por la voz y luego las fotos, que había fotos que ponían que de plano así se miraba muy feo. De identidad, de la sensación moderna de que algo dentro de la realidad dejó de funcionar correctamente. El terror analógico no teme al futuro, teme al presente, y quizá esa sea la razón por la que da tanto miedo.